En la historia hay puntos de inflexión en los que el destino de la humanidad ha estado en juego. El descubrimiento del fuego, la invención del lenguaje, de la rueda, de la escritura, de la imprenta, de la electricidad. Todos estos momentos cambiaron la civilización, la transformaron. Y esto cambió el rumbo de la civilización para siempre. Hoy estamos al borde de otro de estos momentos. Estamos en medio de un avance tecnológico, sociológico y científico sin precedentes. Y este avance está creando una nueva era que se le llama la quinta gran revolución, que es la aceleración de la disrupción. Esta nueva era está marcada por una tecnología. Esta tecnología es la inteligencia artificial. Y es un cambio, estamos a punto de vivir la transformación más importante de nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que realmente sentarnos a analizar cuáles son las implicaciones de esta tecnología, de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Cómo esta tecnología está cambiando el contrato social, está remodelando el contrato social, está cambiando la economía y las estructuras de poder. La convergencia de tecnologías es lo que hace realidad lo que hace 70 años Alan Turing predijo que iba a llegar, la inteligencia artificial. Esta convergencia de tecnologías, como es la conectividad, el internet, la asequibilidad de la tecnología, el poder de cómputo, los algoritmos y los billones y billones de datos que tenemos disponibles hacen que esto sea hoy una realidad. Por eso es que llegó la inteligencia artificial. No es nueva, hace 70 años empezamos a hablar de si esto iba a ser posible. Pero es que cuando una innovación hace que algo sea más simple, más rápido, más barato, es decir, más accesible, se adopta de manera masiva y tiene impacto en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. A estas se les llama tecnologías de amplio propósito y la inteligencia es una tecnología de amplio propósito. Una tecnología de amplio propósito es aquella que genera cambios sísmicos en lo que el ser humano puede hacer. Hoy tenemos en nuestras manos el acceso a la información del mundo. Hoy tenemos en nuestras manos lo que hace 40 años ocupaba espacios enormes y muy pocos tenían acceso. Hoy lo tenemos en el celular. Incluso herramientas muy avanzadas que solamente algunos, muy pocos y algunos países tenían acceso, hoy está en nuestras manos y muy pronto va a estar dentro de nosotros. Los beneficios de la inteligencia artificial son enormes. Vamos a poder descubrir los secretos del universo, vamos a poder curar enfermedades, vamos a encontrar nuevas formas, la siguiente generación de energías renovables, vamos a resolver la crisis climática, vamos a ampliar la cultura y el arte con nuevas formas que ni siquiera imaginamos hoy. Sin embargo, por otro lado, vivimos en una modernidad líquida. Esta modernidad líquida está marcada por una profunda volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad. VICA es un concepto del sociólogo Zygmunt Bauman que habla del resquebrajamiento de los actuales sistemas político, económico, social y religioso. Este cambio de los sistemas que antes nos daban estabilidad y estabilidad y seguridad, están cambiando de una manera exponencial. Estos cambios exponenciales forman nuestra nueva forma de vida y nuestro cerebro funciona de manera lineal. Nosotros hemos evolucionado en un mundo que es lineal y local. Sin embargo, estas tecnologías, la inteligencia artificial, es exponencial y es global. Si damos 30 pasos lineales, llegamos a 30. Si damos 30 pasos exponenciales, llegamos a 1,000 millones. De repente, nuestro mundo cambió sin darnos cuenta. Esto es esta modernidad líquida.
Esta velocidad en el progreso, esta velocidad en esos cambios exponenciales, están generando un colapso de sentido. Es abrumador el cambio y este colapso de sentido está generando una crisis de salud mental sin precedentes. Hoy en el mundo, 1.500 millones de personas, 19% de la población está sufriendo de algún padecimiento de salud mental. La depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo y para el 2030 va a ser la primera. 4 de cada 10 personas que tienen depresión ya no les funcionan los tratamientos convencionales, están haciendo resistentes a los fármacos y a los tratamientos convencionales. En promedio, solamente el 2% de los presupuestos de salud se destinan a salud mental y solamente hay 3.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. 700,000 personas se quitan la vida al año. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. Y la generación Z, todos aquellos nacidos después del año 2000, se le llama ya la generación impaciente y la generación ansiosa. Pero la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial no nació cuando llegó ChatGPT hace 2 años. Llevamos más de 2 décadas, 20 años aproximadamente, alimentando la inteligencia artificial y consumiendo la inteligencia artificial. Vivimos en una economía de datos. Los datos son el nuevo oro. Estos datos, nosotros somos datos. Y cómo funciona la inteligencia artificial es que todo lo que nosotros hacemos en línea, absolutamente todo, lo que buscamos, los likes que damos, a quién seguimos, incluso cuánto tiempo tardamos en ciertos contenidos, también lo que hablamos y que nuestro celular escucha y lo que hacemos son datos, son información. Y la inteligencia artificial lo que hace es que toma toda esta información y con los algoritmos está diseñados para perfilarnos. Hacen un perfil de nosotros en base a toda esta cantidad de datos que existen y en base a ese perfil nos regresan ciertos contenidos, ciertas recomendaciones de productos, de servicios, de a quién seguir. Entonces, estamos construyendo nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción del mundo e incluso de nosotros mismos basado en el contenido que estamos consumiendo. Estos algoritmos también están diseñados para estimularnos constantemente. Hay una estimulación constante que hace que haya una sobrecarga de nuestros cerebros. La información es infinita y nuestros cerebros están sobrecargados. Esta información es muy difícil reconocer qué es verdad y qué es falso. Vivimos en un mundo de la postverdad, en donde es casi imposible reconocer lo real versus lo falso. La información falsa viaja 6 veces más rápido que la información real. Entonces es muy probable que mucho de lo que estemos consumiendo en línea sea falsa. Y además también los algoritmos están diseñados para provocar picos de dopamina. Estos picos de dopamina lo que hacen en nuestros cerebros es que generan adicción. Adicción al estímulo digital, esta adicción a estar siempre conectados, esta adicción a las recompensas inmediatas. Genera interacciones muy superficiales y muy rápidas. ¿Qué genera todo esto? Esto está generando picos de ansiedad, un estrés crónico, polarización social, soledad, una búsqueda de perfección y de estándares de belleza que son inalcanzables, insomnio, y hay una gran dificultad de procesar esa cantidad de información, haciendo a muchas generaciones, principalmente a los niños, que tengan una dificultad muy importante para concentrarse y para discernir la información que están recibiendo. Nos hemos enfocado al progreso tecnológico y material y nos estamos alejando de la espiritualidad y de conexiones humanas profundas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos encontrar el sentido renovado de significado, necesitamos conexiones humanas y recuperar el bienestar emocional. Hace algunos años yo sufrí de una depresión muy profunda, de ataques de ansiedad. No encontraba sentido en mi vida. Lo único que quería era no vivir, no estar viva.
Y entendí que para recuperar el sentido en mi vida y para recuperar el sentido de propósito y la existencia, el por qué estoy aquí, necesitaba sanar el pasado, inspirar el futuro y construir resiliencia en mi presente. Para sanar el pasado, lo que necesitamos es enfrentar nuestros traumas, traumas individuales y traumas colectivos. Para inspirar el futuro y encontrar de nuevo el sentido de propósito, necesitamos crear rituales modernos, tener comunidades con valores compartidos. Necesitamos historias que nos conecten. Para inspirar el futuro y encontrar de nuevo el propósito de por qué estamos vivos, necesitamos conexiones profundas, conexiones humanas. Necesitamos encontrar nuestro propósito de por qué estamos vivos. Y para construir resiliencia en el presente, lo que necesitamos es crear sistemas de conexión humana, sistemas de bienestar y sistemas de sostenibilidad. Esta generación tenemos una responsabilidad histórica. La inteligencia artificial no es aislada a nosotros. La inteligencia artificial es un espejo, es un reflejo de lo que somos, de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras aspiraciones, de lo que somos como humanidad. Tenemos una responsabilidad todos y cada uno de nosotros, porque los cambios no vienen de los gobiernos o de las corporaciones. El cambio viene de aquí, de nosotros mismos. Y esta generación tiene esta responsabilidad histórica porque lo que hagamos o no, no se podrá hacer o deshacer en unos años. Lo que hagamos o no va a impactar la vida de generaciones. Necesitamos recuperar nuestro poder y con ese poder tomar las decisiones de qué tecnología queremos construir. La tecnología no puede ser nuestra dueña. Nosotros somos dueños de la tecnología. La tecnología no puede suplir al humano. La tecnología debe ser el copiloto del ser humano. Así que está en nosotros el mundo que queremos construir. Y empieza hoy este camino de sanación que no solamente es individual, sino que es colectivo. La inteligencia artificial tiene que migrar a ser una inteligencia colectiva, a ser una inteligencia humana y que realmente logremos nosotros como generación dejarle un legado de salud, de bienestar y de prosperidad a las generaciones que vienen. Muchas gracias.